Señor les bendiga, mis amados. Yo quiero darle gracias al Señor por el privilegio que me concede y nos concede de estar esta mañana aquí en su santuario. Pon tus ojos en Cristo, uno de mis signos favoritos. Y aun cuando alguno pudiera decir fatalista y por allí, no sé, puedan tocar madera. Yo le dije a mi mamá hace poco, mamá, cuando el Señor me promueva su presencia, yo quiero que canten este himno. Me encanta, me conmueve. Y el coro, la primera estrofa: pon tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Porque todo pierde valor cuando estamos en presencia del Señor, ante la presencia del Señor. Y entre tantas preguntas que cruzaron mi mente a mediados de esta semana, los versículos que fueron leídos en Hebreos 12, y yo ruego que, aun cuando vamos a pasearnos por varios versos de la palabra, yo les ruego que tengan marcado allí Hebreos 12, 1, 2, fundamentalmente el verso 2. Y entre tantas preguntas que cruzaron mi mente a mediados de esta semana, que de alguna manera sí me atormentaba, estos versículos y este himno constantemente venía a mi mente y de una manera contundente daba respuesta a todas mis dudas e inquietudes. Y la única respuesta que el Señor me daba: pon tus ojos en Cristo. Y cuando yo intentaba hacerle aún más preguntas, el Señor solo decía: pon tus ojos en Cristo. Dice el texto en Hebreos 12, y voy a leer versos 1 y 2 nuevamente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2 dice de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre bendito, te alabamos en esta mañana y rogamos que tú seas tocando nuestras vidas, tocando nuestros corazones, y que nos permitas estar atentos a lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy, en esta mañana. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo, que podamos entender que todo pierde valor ante la majestad de tu presencia, ante la grandeza de tu poder. Y yo te ruego, Dios, que el bendito poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos pueda, Dios, usar este vaso inútil y ser un instrumento para tu gloria y tu honra, y poder presentar a mis amados lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Glorifícate en medio nuestro. Sé tú recibiendo toda gloria, toda honra, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permítanme decirles muy rápidamente que el autor del libro de Hebreos, personalmente creo que fue el apóstol Pablo,
es algo muy personal. No hay realmente certeza de quién lo escribió, pero yo personalmente creo que fue el apóstol Pablo. Cuando escribió esta carta, este libro, bajo la dirección del Espíritu Santo, lo escribió en un momento muy crucial de la iglesia. Los judíos que habían sido convertidos al Evangelio estaban abandonando la fe, porque de repente comenzaron a extrañar los rituales, la majestuosidad del templo, los sacrificios y todos aquellos rituales que de alguna manera fueron sacados al ser alumbrados por la verdad de Cristo el Redentor, por la verdad del mensaje de salvación. Pero quizás agobiado incluso por la pérdida de sus posesiones, de sus privilegios, porque un judío que se convertía al Evangelio era expulsado de su hogar, expulsado de sus trabajos, expulsado de su familia y lo perdía todo. Era sometido al escarnio, a la burla, a la persecución. Y de repente muchos de ellos comenzaron a vacilar. Y de alguna manera, permítame coloquialmente decirlo, ellos se preguntaban, ¿acaso esto tiene sentido? Y pretendían volver a aquellos rituales, sacrificios del corderito anualmente para perdón de pecado. Y aún a esa vida tranquila, entre comillas, que les ofrecía quizás a las posesiones, las riquezas, un buen nombre, ¿por qué no? Y comenzaron a extrañar eso y abandonar la verdad del Evangelio. Y a lo largo del libro de Hebreos, el autor comienza a demostrar cómo Cristo era superior al templo, a los rituales y a todo aquello. Y quizás trayendo a la memoria aquello que en algún momento se dijo de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo el Cordero perfecto, el que murió una vez y para siempre. Y ya no hay más necesidad de sacrificio. Y el escritor comienza a demostrar cómo Jesús era superior a Moisés, a los ángeles, a Abraham y a todo aquello. Y el capítulo que incluso precede a los versos que estamos leyendo, a los 2 versículos o al capítulo 12. Y permítanme leer muy brevemente Hebreos 11:32. Y si ustedes, el pasaje de Hebreos 11 es conocido como el libro de la fe o los héroes de la fe. Y allí en el verso 32, simplemente para hacer un resumen muy rápido, dice, ¿y qué más digo? Después de hablar de las grandes proezas que hizo Moisés, incluso recordándole cómo a Abraham le fue prometido una descendencia cuando fue llamado y no tenía ni siquiera hijos y su nombre significaba padre de multitudes. Y entonces él decía, qué ironía, ¿no? Tengo un nombre que dice que soy un padre de muchos y no tengo ni siquiera un hijo. Y entonces como Dios le dio la promesa y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y voy a hacer de ti una gran nación. Y cómo él se atrevió a creerle a Dios y dejó todo y le siguió por fe. Y habla como Moisés, las grandes proezas que hizo este hombre, abriendo el mar rojo, las plagas y todo aquello, como Josué, bajo la dirección de Dios, cayeron los muros de Jericó, y comienza allí a hacer un relato de todos aquellos grandes héroes de la fe. Hombres con virtudes, pero también con debilidades que Dios utilizó para hacer grandes proezas. Y comienza, o parte del relato, verso 32, dice, ¿y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, así como de Samuel y de los profetas, grandes hombres de Dios que bajo la mano de Dios hicieron cosas extraordinarias y tremendas. Y verso 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y decimos qué extraordinario estos hombres de fe. Pero dejamos de leer un poco lo que dice casi al final, verso 36. Y el escritor bíblico dice, también hay otros que a veces que nos pareciera que son menos, porque sus vidas quizás a los ojos del ser humano no estuvieron marcados por grandes proezas. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor no cerraron bocas de leones, porque fueron comidos por leones. A lo mejor no detuvieron a grandes ejércitos ni filos de espadas, porque fueron atravesados por espadas. Y es allí en donde dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, es decir, le pasaron serrucho, permítanme decirlo coloquialmente. Muertos a fila de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra. Los cubrían de pieles y ovejas de cabra para que animales salvajes en el Coliseo romano fueran muertos. Así era como mataban a los cristianos. Los agarraban y los embadurnaban de, no sé, brea, petróleo, y los colocaban como antorcha para alumbrar las caminatas de los reyes. Vestidos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Este breve resumen introduce lo que es el capítulo 12. Y entonces comienza diciendo, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de todo aquello que nos representa un obstáculo, y del pecado, lo que está dentro, que nos asedia, que nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Les está animando. Algunos hicieron grandes proezas y quizás humanamente diríamos, gloria a Dios, Dios obró, porque cerraron bocas de leones. Pero le está diciendo, pero otros no cerraron bocas de leones, fueron comidos por leones por defender su fe. Pero también hay motivos para decir gloria a Dios. Y les está animando a perseverar, a correr con paciencia, pero a paso firme y seguro la carrera de la fe. Y entonces es cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del Dios Padre. Y yo no dejaba de preguntarme, ¿qué significa? ¿Qué significa poner los ojos en Cristo? Y era una pregunta constante que me invadía toda esta semana, cuando en medio de mis contradicciones, profundas contradicciones, el Señor traía a mi memoria este pasaje y este himno. Pon los ojos
Cristo, mira a Cristo. Y yo no podía entenderlo. Y yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿qué significa poner los ojos en Cristo? Y de repente comencé a revisar y a buscar. Y saben que los ojos de un niño, su mirada puede decirnos muchas cosas. Nos expresa miedo, pero también nos expresa picardía o pecado. Cuando uno ve los ojos de un niño, uno dice, ay, muchachito, ¿qué hiciste? O efectivamente puede expresar miedo. Hay quienes dicen que de los ojos o el sentido de la vista son uno de los órganos sensoriales más importantes. Y vienen a representar la ventana del cerebro, porque el ojo percibe, procesa la información y la lleva al cerebro. Pero lo cierto es que tan importante es gozar de una buena visión como saber dónde estoy poniendo mi mirada. Y mira lo que estoy diciendo. Es muy importante gozar de una buena visión. Hay muchas personas aquí que yo les he dicho, anda para el oftalmólogo. Me dicen, no, yo estoy viendo bien. No, no estás viendo bien. Cuando te pongan unos lentes, tú vas a decir, wow, cuánto me he perdido de ver. Y todo esto para decir que, y repito e insisto, no solo es importante gozar de una buena visión, sino de tener cuidado de dónde estoy poniendo mi mirada. Y es impresionante la cantidad de pasajes en los cuales Dios nos invita y hace referencia a cuidar lo que estamos mirando. Y rápidamente voy a leer Mateo 6, 22, 23, muy rápidamente, simplemente para que vean cómo hay infinidad de pasajes, cómo el Señor hace referencia en su bendita palabra acerca del sentido de la vista. Y vean cómo dice, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y había la creencia anteriormente de que los ojos, en lugar de percibir la luz, la reflejaban. De tal manera que y eran un reflejo de lo que había en tu interior, y si tú eras bueno, tú reflejabas luz. Pero si por el contrario tus acciones eran malas, evidentemente carecías de luz y lo que había en tus ojos era tinieblas, no podías reflejar la luz. Y de alguna manera hay cierta verdad en ello. Porque cuando te habla aquí, hay muchas enseñanzas que se pueden extraer de este pasaje, pero lo que está apuntando aquí es que lo que hay en nuestro corazón definitivamente es lo que vamos a expresar a nuestro alrededor. Lámpara del cuerpo son los ojos. Vean cómo dice muy rápidamente Colosenses, capítulo 3, verso 2, una invitación del Señor: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mira lo que está diciendo allí. Ocupa tu mente, pon tu mirada en las cosas que tienen realmente
origen en Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Y vayamos pensando, ¿qué estoy mirando? ¿Dónde estoy mirando? ¿Realmente mi mirada está centrada en aquellas cosas que tienen origen en Dios? Vean cómo dice Eclesiastés 1:8. Eclesiastés 1:8. Permítanme buscarlo aquí. Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Y mire esta última expresión: nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Pero centrémonos en el ojo. Nunca se sacia el ojo de ver. Nosotras las mujeres somos acusadas de que cómo nos encanta ir a una tienda o entrar a una zapatería y probarnos 1500 zapatos para decir, no me gusta ninguno. Y el marido se rasga las venas de pena y vergüenza con el vendedor, porque a tal punto de decir, no, yo no la conozco. El ojo nunca se sacia de ver. Hace poco escuchaba a una persona decir que le comentaba a mi hermano, a uno de mis hermanos, está en el extranjero, y dice, no, tengo que comenzar a trabajar, porque bueno, estoy bien, no estoy pasando necesidad, realmente gracias a Dios por mi esposo, que me lo concede todo, pero tengo que comenzar a trabajar porque hay tantas cosas que uno ve aquí que quiero comprar. Y yo me preguntaba, no está mal que las quieras comprar, no. Pero yo me preguntaba, ¿realmente las necesitas? ¿Realmente son una prioridad? Sabemos que nuestro país está pasando una situación muy difícil, pero más allá de, sí es verdad, quizás de las carencias económicas y de que nuestra alacena posiblemente no está abarrotada como antes o nuestra nevera, seamos honestos, una de las cosas que nos incomoda es que no podemos adquirir lo que nuestros ojos ven y se deleitan. Y decimos, ¿realmente lo necesitas? ¿Es prioridad? Y vea cómo dice Proverbios 24:32. Y vamos a dejarlo hasta allí, son infinidad de pasajes, pero quería hacer énfasis en estas citas. Dice, y sobre todo la primera porción, miré y lo puse en mi corazón. Liz, necesitas lentes. Cuando usted comienza a arrugar sus ojos así, necesitas lentes. Muchos de ustedes necesitan lentes. Y muchos necesitamos lentes espirituales para poder ver lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos a cada uno de nosotros. Miré y lo puse en mi corazón. Y esto guarda mucha relación con algo dicho por el Señor. Donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿Qué estamos mirando? No solo es importante tener una buena visión, sino saber dónde y qué estamos mirando. ¿Saben que me seguía preguntando qué significa mirar a Cristo? Y cuando el escritor bíblico en Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, hay una versión que dice, mirando a Cristo, mirando a Jesús, dice una versión. Volví a la palabra a mi mente, ¿qué significa mirar a Cristo?
Y cuando dice, o está este llamado aquí, mandato, como usted lo quiera asumir, pero es una realidad que está en la palabra. Puestos los ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús. Es que existe la posibilidad de estar mirando otras cosas que definitivamente no son apropiadas. Y esto me hace pensar y me hizo pensar rápidamente en 4 miradas erradas, en 4 formas erradas de mirar a Cristo. Y la primera de ellas, una mirada intencional, donde yo decido ver una mirada intencional, una mirada interesada. 4 formas erradas de mirar a Cristo. Y la primera es una mirada interesada. Número 1, una mirada interesada. Y es una mirada en donde tú dices, hay cierta intencionalidad allí, es cierto. Pero más que intencionalidad, hay un interés. Y yo no sé si usted cuando usted coquetea, todos de alguna manera hemos coqueteado con alguien. ¿Y cómo comenzamos a hacerlo? Con una mirada. Y Gerrel está preocupado por lo que acaba de decir Suri. No, pero todos, si somos honestos, tenemos que decir que todos comenzamos a coquetear con alguien con una mirada. Y esa primera mirada, tú miras y rápidamente volteas cuando la otra persona te mira. Como para tú querer decir, no te estoy mirando, pero inmediatamente vuelves a ver si te está mirando. Pero esa mirada, ¿qué está diciendo? Te miro si tú me miras. Pero hay algo más allí. Cuando pretendo hablar de 4 formas erradas de mirar a Cristo. Y fíjense que la primera estoy hablando de una mirada interesada, que es una mirada circunstancial, es una mirada que busca aprovechar el momento en donde no hay ningún tipo de compromiso. Y el Señor se lo dijo a los que le seguían en Juan 6:26, no lo busques, Suri. Cuando la gente le seguía y le buscaba y el Señor le dice, me buscan simplemente porque les llené la barriga. Pero no han querido entender las señales. Y eso, sabe, me hace pensar en tristemente, tantas personas, amigos, que vinieron aquí y han venido aquí por una necesidad, sí, real, sí, física, económica. Y como iglesia hicimos el esfuerzo de suplirles y se les suplió. Y estuvieron aquí, pero después que se les suplió, ¿qué pasó? Se fueron. Y aun cuando se les compartió el mensaje del Evangelio, no se percataron de que su mayor necesidad era Cristo. Puedo recordar a muchos. Y a veces tú te los encuentras por allí y te dicen, sí, voy a ir a la iglesia. Escuché a una persona decirle a otra, y mira la concepción que hay. Sí, ve a la iglesia, esa iglesia es buena, esa iglesia es de los ricos. Mira lo que dice, somos ricos en Cristo, para gloria de Él. Ellos no lo entienden. Pero mira lo que le decía esta persona en su ignorancia. Sí, ve, y ellos te van a ayudar, sácale lo que puedas. Yo los he escuchado. La puerta de las iglesias están abiertas. Alguien me decía, Neri, voy a volver a la iglesia.
Y yo le decía, no vuelvas a la iglesia. Vuelve a Cristo, porque volviendo a Cristo vas a volver a la iglesia. Si usted está aquí simplemente por volver a la iglesia, no se trata. Y ojo, yo no le estoy diciendo, váyase a la iglesia. No, yo no estoy diciendo eso. La puerta de la iglesia está abierta. Pero Anthony, si tú estás volviendo a la iglesia simplemente por volver a la iglesia y no has vuelto a Cristo, no has entendido nada. No has entendido absolutamente nada. No hemos entendido absolutamente nada. La segunda mirada es una mirada tipo estrabismo. ¿Sabe qué es un estrabismo? Uno lo ve en los niños recién nacidos, en donde fijas la mirada, pero de repente sin darse cuenta, uno de los ojos se desvía al otro lado. Centras la mirada y de repente tu mirada se desvía al otro lado. Una mirada tipo estrabismo. Recuerden que estamos hablando de 4 formas erradas de ver a Cristo, de mirar a Cristo. Es aquel que se distrae fácilmente. Aparentemente está prestando atención, pero no es así. Es fácilmente influenciable. Estoy en la iglesia o voy para la iglesia, pero te encontraste al amigo que te dijo, ¿qué vas a hacer allá? Te ofrezco algo mejor. Y aparentemente estás enfocado, pero no te estás dando cuenta que tu vida, cual ojo que sufre de estrabismo, de repente cree estar siguiendo a Cristo, pero no es así. Se desvía y se influencia y se va a otro lado. Y deja de mirar lo que debe de mirar. Es aquel, permítanme y busquemos rápidamente Lucas 9, verso 62, que dice, y Jesús le dijo a uno, todos comenzaron a decir, Señor, quiero seguirte, Señor, te voy a seguir, Señor, voy a volver a la iglesia, sí, Señor, sí, pastor, vengo a la iglesia, Neidy, voy a la iglesia. No, sí, este año sí me voy a enfocar, voy a dejar que termine el 2018, pero el 2019, firme y adelante. Pero mira cómo dice el verso 62, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es digno del Señor. Bien lo decía nuestro hermano pastor Javier Agudelo, cuando decía y nos compartía esa preciosa enseñanza del domingo pasado, que aquel que ha creído a Cristo le ha recibido, persevera y le retiene. Le recibe, persevera y le retiene. Yo puedo caer, pero reconozco mi pecado, reconozco que le he recibido, reconozco lo que Él hizo en mí, persevero y le retengo y sigo en pos del supremo llamamiento. El que tiene esa mirada tipo estrabismo es aquel que dice, pero ¿qué hay de malo en hacer tal cual de cosa? ¿Qué hay de malo en faltar un domingo? ¿Qué hay de malo en ir con mis primos el día domingo y faltar? Porque nunca les veo. ¿Qué hay de malo? Ayer está de cumpleaños. De que hoy faltemos porque hoy la parranda es dura y se extiende. ¿Qué hay de malo? Pero no se pregunta
¿Obstaculiza esto mi fe? ¿Obstaculiza esto mi amor y mi entrega y mi santidad a Dios? ¿Obstaculiza esto mi pureza? ¿Obstaculiza esto mi creer? ¿Es un obstáculo o realmente me ayuda a crecer? La mirada tipo estrabismo es aquel que se deja influenciar muy fácilmente. También tenemos una tercera mirada, errada, por supuesto. Es esa mirada esquiva, autosuficiente, que no reconoce su necesidad espiritual. Definitivamente no quiere ver, se rehúsa a ver, se rehúsa a encontrarse. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido esa oportunidad de tener una mirada esquiva con alguien. Yo sí. Tú intentabas mirar a esa persona y esa persona inmediatamente te volteaba la cara y no te veía. Y pudiera quizás hablar contigo, pero miraba para el otro lado y apenas terminaba quizás la conversa, se iba, evitaba verte, rehusaba. Hay muchos que rehúsan mirar a Cristo. Y a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo. Y miren cómo dice el verso 11 de Isaías 5. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y a lo mejor dirá, wow, menos mal, esto no habla de mí porque yo no soy borracho ni cantinero, yo no bebo. Ah, pero mira, el pecado te embriaga, el pecado te envuelve. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Mirar al mundo equivale a no mirar a Dios. Si usted está mirando al mundo, lo que ofrece, no está mirando a Dios. No puede servir a dos señores. Verso 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuántos decimos, no hay nada de malo en esto? Son aquellos que definitivamente dicen, no hay Dios. Y como dice el Salmo 14:1, donde dice que los necios dicen que no hay Dios. Y cuando estoy hablando de un necio, no estoy hablando de alguien que sea deficientemente o que tenga alguna deficiencia mental o un coeficiente intelectual inferior. No, yo no estoy hablando de eso y la palabra no apunta a eso cuando lo afirma en el Salmo 14:1. Un necio es un hombre sin Dios que quiere vivir su vida como si no hubiera Dios. No tiene temor de Dios, desprecia su palabra, se burla. Quizás a lo mejor no verbalmente, pero con sus actos se burla de Dios porque desprecia sus mandatos, sus palabras. En sus decisiones erradas se está burlando de Dios, le está menospreciando. Cuando te decides por el mundo y desechas su palabra, desechas a Dios, desechas sus mandatos, eres un necio espiritualmente. Soy una necia espiritualmente. Confían en sí mismo, en sus habilidades, en sus posesiones. Se considera señor de su camino y amo de su destino. Eso es aquel. Representa a un necio. Aquel que mira de manera esquiva y autosuficiente al Señor. Pero también hay una cuarta
que son las miradas equivocadas. Miradas equivocadas. Aquellos que se atreven a mirar lugares equivocados. Y permítanme muy rápidamente para ilustrar esto. ¿Recuerdan la historia de Abraham y Lot? Todos los que estamos aquí somos creyentes. Y recuerdan, Abraham y Lot estaban allí, ambos tenían muchas riquezas y de repente sus pastores, sus ovejas comenzaron a pelearse y llegó un momento en que Abraham le dijo a Lot: mira, somos familia, no podemos seguir peleando, tenemos que hacer algo. Y mira, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Tenemos que separarnos, porque no es bueno que sigamos peleando. Y la palabra dice en Génesis 13, simplemente voy a leer versos 11 y 12 de Génesis 13. Vean cómo dice allí. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, escogió lo mejor. Abraham era el más viejo y por derecho, por edad tenía la prioridad para escoger, pero él le cedió el lugar a su sobrino, el más joven. Y él miró y escogió lo mejor. La palabra dice que miró, vio y escogió lo mejor. Y entonces dice que escogió para sí las llanuras del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Verso 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Pero miren cómo dice esta parte final. Y estamos hablando de miradas equivocadas, de cuando comenzamos a poner nuestra mirada en lugares no apropiados. Dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue acercando a estas naciones paganas. Y allí, si ustedes recuerdan el relato bíblico, perdió su casa, perdió su esposa, perdió su familia. Y ustedes dirán: Neyri, pero se salvaron sus hijas. Sí, pero ¿a costo de qué? ¿Dónde está poniendo usted su mirada? Hay lugares que definitivamente no convienen. Hay lugares en donde uno ha ido, va y dice: Dios, ¿qué hago yo aquí? Alguien compartía y me decía: mira, Neyri, he comenzado a buscar del Señor y de repente me senté a la puerta allí con los vecinos. Hey, vente para acá, vamos a tomarnos algunas cosas. Bueno, y ellos con su bebida, de repente yo no la agarraba, o yo no tomaba, o simplemente no, tomen ustedes. Y ellos con sus chistes de doble sentido, o simplemente perdiendo el tiempo allí. Y yo decía: ¿qué hago yo aquí? Lugares equivocados. Los jóvenes son muy susceptibles a estar en lugares equivocados. Los adultos también. Objetos equivocados. E inmediatamente al pensar en objetos equivocados, mi mente se fue y pensó en aquel relato de Josué 7, el pecado de Acán. ¿Recuerdan? Dios toma increíblemente Jericó. El pueblo rodea esta nación, caen los muros y había una orden de Dios: destruye todo. Todo. Pero el relato bíblico dice que Acán vio cosas muy bonitas, un lingote, un manto, lo tomó y lo escondió. Y cuando posteriormente en el capítulo 7 de Josué, Josué decide ir a atacar a Jai, eran un ejército pequeño, dice: no, ¿por qué vamos a ir todo Israel? Un pequeño grupo de soldados puede ir a derrotar a esta gente. Y de repente, esta gente, Jai y su ejército, derrota al pueblo de Israel.
El pueblo de Israel se queda decepcionado, desanimado. Y Josué dice, Dios, ¿qué está pasando? Mira el pueblo cómo está. Y entonces es cuando el Señor le dice, mira, Israel, levántate, porque Israel ha pecado. Y entonces, palabras más, palabras menos, descubre que Acán había tomado de aquello. La palabra dice, tomaron del anatema, tomaron lo maldito. Y por eso el pueblo ha pecado. Y este ejército de Jai representa de alguna manera el fracaso por el pecado oculto. Porque un ídolo en el corazón, en la mente, es tan ofensivo para Dios como un ídolo tallado. Y miren cuántos cristianos tenemos ídolos en el corazón y en la mente. No podemos servir a dos señores. Nuestra mirada equivocadamente se ha fijado en objetos, en celulares. Si tratáramos los celulares, nuestras Biblias como tratamos a los celulares. Y en esta época miren cómo los cuidamos. Y dejamos nuestras Biblias olvidadas. O la desempolvamos de domingo en domingo, ni siquiera de sábado, sino de domingo en domingo. Y a veces decimos, mujer o mamá, ¿dónde está la Biblia? Ay, yo creo que como que quedó en la maleta del carro. No, esa se quedó en la oficina del pastor. Tranquilo que ahí la vas a encontrar. Fijamos nuestra mirada en celulares, posesiones, dinero. Personas. Fijamos nuestra mirada equívocamente en personas. E inmediatamente pensé en Sansón. ¿Saben que Sansón fue un hombre escogido por Dios para cosas extraordinarias? Y él no supo entenderlo. Sansón fue un tipo muy sensual. Y aunque ustedes pudieran decir, uy, Neiri, ¿qué estás diciendo? No, sí. No podía haber una escoba con falda, porque allí estaba él metido. Y si usted lee el relato, tuvo 3 mujeres, y todo fue un desastre. Ojalá puedan leer Jueces 16. Tuvo alianzas equivocadas. Y fíjense que estoy hablando de miradas equivocadas, miradas puestas equivocadamente en lugares equivocados, objetos equivocados, personas equivocadas. Y todos reconocemos y recordamos la historia de Sansón y Dalila. En donde él se le acercó a esta mujer, dice que se enamoró. Eso no era amor, era pasión, desenfreno. Realmente no había amor, porque donde hay amor hay temor a Dios. Y entonces este hombre allí, ella le decía, le dijeron los filisteos, mira, averigua cuál es el secreto de su fuerza, si ustedes recuerdan el relato. Y entonces ella le decía, mira, mi amorcito lindo, en la versión que yo tengo aquí, la versión Neidis Trasladino, mira, mi amorcito lindo, si me amas, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y entonces le dice, bueno, vida linda, mira, si tú agarras y me atas allí con 7 mimbres verdes, tú vas a ver que pierdo la fuerza. Y entonces le decía, Sansón, Sansón, los filisteos, y él se paraba y rompía eso y derrotaba a los filisteos. Y él decía, cónchale, tú que me amas, no que me amas, me has engañado. Y mira lo que la misma mujer está diciendo, me has engañado. Usamos incluso artimañas que no tienen nada que ver con una persona cristiana, con un hijo de Dios. Y entonces él le decía, no, bueno, mira, si me atas con cuerdas nuevas, tú vas a ver que voy a perder la fuerza. Y otra vez lo ataba, y mira, los filisteos rompían las cuerdas inmediatamente. Ay, mira, pero
cónchale, tú no me dijiste esto, me has vuelto a mentir, tú dices que me amas. Bueno, está bien, mira, es que si me atas el cabello con 7 guedejas, clinejas allí, estacas al piso, tú vas a ver cómo voy a perder la fuerza. Y entonces ocurría otra vez y nada. Y entonces ella llegó y decía, verso 15 de Jueces 16, y ella dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ella estaba demandando un compromiso y una entrega que no era tal, porque ni siquiera en ella había sinceridad de sus emociones, de sus sentimientos, porque ni siquiera podía amar a Dios. Y miren, hay mujeres que están solas y hombres que quizás están solos, que están buscando relaciones, tener y establecer relaciones, porque parece que el mandato es, o la sociedad nos dice que si cumples 40 o 50 y no te has casado, mira, y pretendes llenar tu vida con relaciones que no te dejan nada, y estás destruyendo tu vida, tu hogar y dejando de servir a Dios. Y buscas por Facebook, buscas por Twitter, buscas por Instagram, mujer soltera, amante de Dios, busca. Y no te has dado cuenta que tu mayor necesidad es Dios. Y que ni un hombre ni una mujer va a suplir nada. Porque es Dios quien lo llena todo. Y entonces ella dice, me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y mira cómo dice, y presionándole. Oh, las mujeres somos quisquillosas y cuando queremos atormentar a un hombre, sabemos cómo hacerlo. ¡Ey! Los hombres también saben hacerlo. Aunque hay que reconocer que las mujeres somos más persistentes en ello. Incesantes, duras somos. Y miren qué cosa tan extraordinaria dice aquí. E importunándole con palabras día tras día, su alma fue reducida a mortal angustia. Y qué ironía, el hombre más fuerte del mundo fue reducido a mortal angustia por estar en el lugar inadecuado, con la persona inadecuada, estableciendo alianzas inadecuadas, mirando el lugar a la persona donde no debía estar. Verso 17, era tanta la insistencia que descubrió todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, es decir, si me cortaren el cabello, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Necio fue Sansón, porque no entendió que su fuerza no se trataba del cabello, sino de ser obediente al llamado de Dios. Dice, verso 19, y ella hizo, mire qué sutileza, ella hizo que se durmiese en sus rodillas. Imagino le pasaría las manos aquí, le rascaría la cabeza o la espalda como le gusta a mi sobrina Sofía. Y allí durmió. E inmediatamente ella llamó a los hombres, le cortaron el cabello y ella gritó, Sansón, Sansón, los filisteos. Y mire lo que dice aquí en el verso 20, Sansón, los filisteos sobre ti. Y cuando él despertó, mire qué necio Sansón. En vez, pensó una vez más, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Y mire lo que dice así, allí. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Cuántas veces estamos en lugares con las personas inadecuadas? Dios en su misericordia nos los hace ver, nos los dice con personas que nos aman sinceramente, nos quieren sinceramente. Pero pensamos que no va a pasar nada y creemos que Dios está allí, pero no nos damos cuenta que Dios ya no está allí. ¿Sabe? Un verdadero amigo te detiene de pecar.
no te invita a pecar. Un amigo te confronta con la verdad. No se complace de tu maldad. Un amigo es sincero porque te ama. Un verdadero amigo no te va a interrumpir allí para que te distraigas, sino que estás desesperado porque escucha el mensaje y la palabra de Dios. Y vuelvo al ejemplo que decía de Instagram: mujer temerosa de Dios, busca hombre trabajador y sí, temeroso de Dios. Pero no pensamos que una verdadera relación comienza cuando aquella persona que decimos que me ama o que yo amo, me motiva a buscar de Dios. Y no pensamos en eso. Es impresionante cuando entran muchachitas por aquí muy lindas, que no son cristianas, y cómo los chicos se desviven por ellas. Y no se dan cuenta de que están poniendo su mirada en lugares inadecuados, en la persona inadecuada, porque ni siquiera te has detenido a preguntar: Señor, ¿es ella la persona que tú tienes preparado para mí? ¿Es ella la persona que realmente te ame, te busque, te sirva? A quien yo pueda ayudar a crecer, pero que ella me va a ayudar a crecer espiritualmente. No lo pensamos. Y retomamos la pregunta inicial: ¿qué significa mirar a Cristo? Y rápidamente permítame decirle que mirar a Cristo es una mirada intencional. Yo decido verle a Él, yo decido saturarme de Él. Y no hay nada ni nadie que me mueva de Él. Dice el pasaje en Hebreo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo pregunto: ¿dónde estamos poniendo los ojos? ¿De qué manera estamos mirando al Señor? ¿Le estamos mirando intencionalmente? Porque es una decisión. Yo decido verle. Job 31:1, no lo busquen, es una versión que dice: hice pacto con mis ojos para no pecar. Mire lo que dice allí: hice pacto, me comprometí delante de Dios de no pecar, de ver solo lo que Dios quiere que vea. Puesto los ojos en Jesús, es una mirada constante, una mirada que no es circunstancial, una mirada inamovible, que no se distrae, que se niega a mirar o a ver a otros. Alguien pudiera decir: Neyri, para ti es fácil, lo tienes todo. Pero ¿qué cuando hay que pagar facturas? Yo creí, pero mi alacena está vacía. Yo creí, pero mira, no tengo zapatos para comprarle a mis hijos. Yo creí, pero mi esposo o mi esposa me abandonó y tengo 2 hijos o 3 hijos. Yo creí. Salmo 34:5. Dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Nuestro Dios es un Dios que es mayor a nuestras contradicciones, es mayor a nuestras circunstancias. La necesidad real del ser humano no es provisión material.
La necesidad real es transformación del corazón. Necesitamos ser cambiados por dentro para parecernos cada día más a Cristo. Esa es la necesidad real. Y no nos hemos dado cuenta. Mire a Dios y va a ser alumbrado. Yo no sé si decir esto o no, y lo he estado pensando. Y ruego a Dios que puedan entenderlo en el contexto, y hay profundo temor en mí al decir esto. Porque yo no quiero que se centren en mí, sino que se centren en el Señor. Porque la gloria tiene que ser de Él, y para Él y por Él. Todos saben que yo tengo un linfoma. Y como la película, ha sido duro de matar. Y no olvido las primeras palabras de una de mis primeras doctoras cuando me ofreció el primer trasplante de médula. Ella me decía: Neiris, yo no te ofrezco un tratamiento más, yo te ofrezco la cura total de tu enfermedad. Yo imagino a Dios sentado allá arriba, riéndose. Y no lo decía mal, no. Lo decía como una doctora brindando aliento y esperanza a un paciente ante un procedimiento nada fácil. Y yo recuerdo eso, y toda esta semana han venido tantos recuerdos a mi mente. En este año, una de las tomografías dice que hay lesiones a nivel de abdomen. Y el tratamiento era sencillo, radioterapia. Y Dios proveyó de donde yo no me imaginaba, una cantidad que yo no me imaginaba, y el tratamiento se cumplió. Y ese día recuerdo que como familia nos reunimos, dimos gracias al Señor porque proveyó una cantidad de dinero que imposible, que yo jamás había visto. Fue rica por un día, quizás 2 días. Y de repente, cuando me hago nuevamente la tomografía control, dice que hay lesiones en los pulmones. Hay huecos en los pulmones. Y yo no sé si ustedes entienden eso. Pulmones con huecos significa que no está ventilando, no funciona. Y yo decía: Señor, ya va, espérate un momento, ¿de qué me estás hablando? Si hace apenas unos meses todo era aquí y ahora es allá. O sea, ¿de qué estamos hablando, Señor? No lo entiendo. Yo quiero que me expliques. Miren, yo estoy hablando de mi conversa con el Señor en esta semana para acá. Y miren qué difícil ha sido para mí compartir este mensaje para ustedes, aun cuando tengo que reconocer que el Señor ha tratado primeramente conmigo. Y yo no lo decía en tono de reclamo, yo decía: Señor, quiero respuestas. Y tengo que reconocer que la neumonóloga y la doctora me decían: Neiris, ¿estás respirando bien? Y yo: sí. Y me ponían el saturómetro saturando a 100, ventilando a 100, es decir, Neiris, ¿no te cansas cuando caminas, cuando subes? Y yo: bueno, he perdido facultades físicas porque he dejado de caminar, pero mira, subo bajo las escaleras y yo me siento bien. Y me miran así como: ya va. Y recuerdo que me volvió a colocar el aparatito, una de ellas lo probó nuevamente en ella y dice: bueno, sí funciona. Incluso verificó quizás las pilas, no está funcionando, lo volvió a colocar allí. Neiris, estás ventilando 98, 99.
Ok. Pero esos agujeros están allí en mis pulmones. El único tratamiento que funcionó me lo aplicaron en el 2000, finales del 2016, 2017, no se pudo completar porque no lo había más en el país. Y bueno, tuvimos que volver a otras cosas paliativas. Y esas cosas paliativas a veces me generan algunos inconvenientes. Permítanme decirle que ese tratamiento que me prestó y que me sirvió fue el que hizo que yo esté pecosa. Y esas pecas implicaron otras cosas. Yo no sé si ustedes recordarán que hubo un tiempo en que yo estuve viniendo aquí con úlceras literalmente en mi espalda, en mi tronco, que no podía vestirme. Y era una picazón y una desesperación. Yo recordaba a Job con su sarna allí rascándose. Y es algo así como que lo que me puede ayudar también me puede, y es algo así como que, Señor, estoy puesta en estrecho. Pero la doctora me dice, Neyri, llegó el medicamento, y yo, qué fino, mamá, vamos a comprarlo, lo fuimos a comprar, y cuando me dicen el monto, yo así, bueno, aquí tengo, y yo digo, ya va, espérate, yo aquí tengo, pero, ya va. Y sacando estamos en pleno cambio del cono monetario, y entonces, ya va, espérate. No, esto no me da. No llego ni siquiera a comprar el papelito de la cajita. Y entonces decía, ¿qué hacer? Y yo, bueno, vamos a meter solicitudes de ayuda. Bueno, está bien. Y fuimos, venimos, caminamos, metimos cartas allí. No hay, aquí no hay. Y el único lugar en donde nos dieron respuesta, sí, todo el mundo, tienes que esperar 21 días. Yo decía, ¿cómo voy a esperar en 21 días si se puede acabar? Recuerdo que un día me acompañó Moisés y le preguntó allí a la persona, no, hay suficiente. Y bueno, yo confiada en eso, hay suficiente. Y cuando después de muchas cosas, yo leí el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te angustias en medio de ti? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el Señor puso ese salmo y medité con él, compartí con Reinaldo ese pasaje y decía, espera en Dios, espera en Dios. Y de la manera que yo no me imaginé, el Señor hizo una provisión. Y comencé el tratamiento. Y podíamos decir, gloria a Dios. Y me aprobaron la ayuda, gloria a Dios. Y entonces cuando voy a comprar, ¿sabe qué? Llevo mi cava, llevo todo. Me dicen, no, ya no hay. Y yo decía, ya va, espérate. ¿Cómo que no hay? No hay. Y yo decía, Señor, me dijiste, porque me lo dijiste. Quiero entenderte y no puedo. Me dijiste espera y he esperado. Y yo le decía a la persona, ¿qué hago con el cheque? Y ella dice, devuélvelo, ya no te sirve. Y yo decía, Señor, te burlas de mí. Cuidado, yo no le estoy reclamando. Yo decía, Señor, quiero respuestas. Dame respuestas. Porque sí, mi alma está turbada, está abatida. Y he esperado en ti, me dijiste que esperara. Y proveíste. Y de repente me dicen, no hay. Quiero entenderte y no puedo. No entiendo tus métodos, no lo entiendo. Y muchas personas cercanas a mí, toda esta semana he estado callada, teniendo ganas de llorar y no llorando. Me tocaban unas teclas, las lágrimas salían.
escuchaba este himno 214, pon tus ojos en Cristo, cómo me conmovía, cómo me llenaba, cómo me calmaba, cómo me inspiraba. Y yo decía, no te entiendo. Quiero entenderte. Respóndeme. Explícame porque no lo entiendo. Y algunos cercanos a mí ponían en mí emociones que no eran, y era mi contradicción con el Señor. Y entonces es cuando llegué a Hebreos 12, y yo decía, ¿qué significa mirarte? Y entonces hubo un momento cuando yo entendí, Señor, mi mayor necesidad no es la provisión. Mi mayor necesidad es ser transformada, la transformación de mi corazón. Necesito parecerme a mí. Y si toda esta circunstancia me permite ser más humilde, puedo entender el propósito de todo esto. Y hoy puedo entender que Dios nos permite pasar por situaciones, circunstancias debilitantes, emocionalmente, incluso espiritualmente, para que tengamos que mirar a Cristo y decirle, Señor, aquí estoy, vengo a ti. Y lo cierto es que el Señor nos está diciendo, mírame. Y nosotros estamos tratando de mirar otras cosas. Y el Señor nos sigue diciendo, mírame. Y entonces yo comprendí y le dije, Señor, yo decido. Hoy he decidido no hacerte más preguntas. No quiero que me respondas. Estás en tu derecho como soberano de responder. Pero ¿quién va a entender tus argumentos si tus pensamientos son mayores que los míos? No quiero entenderlos. Quiero creerte. Y yo decido creerte. Quiero creer a tu palabra. Quiero creerte cuando me dices, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y yo entendí, Señor, yo te voy a alabar aquí o allá en tu presencia, pero voy a esperar en ti y voy a alabarte. ¿Qué significa mirar a Cristo? Una mirada intencional, una mirada constante. Un poner los ojos en Cristo es una firme disposición del corazón de creerle a Dios cuando nuestras circunstancias dicen todo lo contrario, cuando las circunstancias dicen que no hay motivo para creerlo. ¿Qué significa mirar a Cristo? Poner los ojos en Cristo. Y voy a terminar con esto, y hay muchas cosas más que pudiera decir, pero quiero terminar con esto. ¿Qué significa mirar a Cristo? Cuando el apóstol decía, o el escritor bíblico decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es una mirada permanente que le reconoce a Él como autor y consumador de la fe. Porque cuando yo miro a Cristo, yo estoy diciendo, Dios, tú eres soberano y omnipotente, y reconozco tu amor y tu misericordia. Yo te reconozco, como dice allí, que tú eres el autor de mi salvación, tú eres el iniciador, Cristo es la fuente de mi salvación, y no hay nada que pueda arrebatarme de las manos de Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice consumador de la fe, y es que Cristo es un Cristo vivo. Porque cuando dice que es consumador de la fe, habla de que Cristo perfeccionó nuestra fe. Sí, ¿y a qué apunta eso? A la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, todos nosotros seríamos dignos de lástima, porque estamos en nuestro pecado y sin esperanza. Pero cuando el Señor Jesús dijo en Juan
14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Cristo es el consumador de la fe. Cristo se resucitó. Al morir en la cruz, venció el pecado. Al resucitar, venció la muerte y nos dio la garantía de que podemos creerle, confiar en Él, porque Él fue a preparar lugar para nosotros. Sigue diciendo, y este pasaje, este verso es hermoso, hermoso. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y mire qué cosa, el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Qué gozo puede haber al esperarle la cruz, sufrir la cruz? Fue tratado como un perro, como un ladrón, le escupieron, le golpearon, jalaron sus barbas. La palabra dice que no había parecer en Él. Pero había gozo en Él. El gozo puesto delante de Él. ¿Y sabes cuál era el gozo puesto delante de Él? Y muy propicio ahora que vamos a participar de la cena del Señor. El gozo era llevar a muchos hijos a su gloria, porque gracias a su sacrificio podemos tener la certeza de que estaremos delante de Él, de que estamos en su presencia y pronto estaremos allá en las moradas celestiales. ¿Cuál era el gozo? La comunión restaurada del Padre. ¿Cuál era el gozo? El glorificar al Padre al decirle, Padre, he cumplido la obra para la cual tú me llamaste. Ese era el gozo. Cristo murió para vivir, o vivió para morir. Y me hace recordar, y voy terminando con esto, una historia muy breve de una familia, y fue escrito en uno de los boletines del año pasado, lo recuerdo, la familia Young, cuyo su primer bebé a las 19 semanas, cuando le hicieron el eco allí, descubrieron que la niña venía con una malformación genética. Y la opción era abortarla. Era lo que habitualmente se hace. Porque esa niña inmediatamente que nazca iba a morir. Pero ellos decidieron recibir a su bebé. Decidieron amarle. Y agradecidos a pesar de la pérdida inminente, le pusieron un nombre. Eva Grace. Gracias. Cuando ella nació, ellos decidieron mantenerla con vida lo máximo posible, para que sus órganos pudieran ser trasplantados y con su muerte, al ella morir, darle vida a otros. Eso quiso Cristo por nosotros. Él nació para morir. Él descendió y dio su vida por cada uno de nosotros. Su vida para que usted, para que yo tuviésemos vida. Miremos a Cristo. Demos gracias a Él porque tenemos estos pasajes tan hermosos y de los cuales pudiéramos seguir sacando y recordando muchas cosas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Tuvo por menos todo su sufrimiento y se sentó a la diestra
del Dios Padre. Oremos.